A continuación, Entre la verdad y la amistad. Apto para todo público. Los menores deben estar con un adulto responsable. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en el canal Cali TV, su programa Entre la verdad y la amistad. Porque yo entre la verdad y la amistad prefiero la verdad, porque es que sin verdad no hay amistad. Y hoy hemos invitado, para el interés de los caleños especialmente, a un profesional, Alejandro Becker, que nos va a contar de su vida, obviamente, y de su profesión, y de la tarea que se le ha sido encomendada. Alejandro Becker ha sido gerente, o es el gerente de la estrategia Cali Distrito Especial. Es graduado en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Además cuenta con una maestría en Gerencia Pública. Ha sido director de Desarrollo Organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública, consultor independiente, gerente del componente de Gestión Pública Territorial y coordinador académico de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido, doctor Alejandro Becker, a su programa Entre la verdad y la amistad. No, muchas gracias por la invitación. Pues, como su nombre lo indica, el gerente de la estrategia Cali Distrito Especial nos viene a contar cómo va a ser ese futuro de Cali. Pero antes de descifrar, en palabras del doctor Alejandro Becker, cuál será el futuro o tras de qué se lleva a Cali Distrito Especial, pues debemos saber, doctor Alejandro Becker, dónde nació, sus padres, por qué ese apellido que de pronto dice uno Becker, entonces impacta. Y más Alejandro, ¿será que viene del rey Alejandro? Bienvenido, doctor Alejandro Becker, y su hoja de vida, diría yo. Bueno, yo nací en Cali en 1976 y soy hijo o sea, Becker es alemán, soy hijo de un inmigrante alemán. Uno diría metafóricamente que soy hijo de la guerra. La familia de mi padre tomó de la mano a sus 3 hijos. Mi padre son 3 hermanos y llegaron a Colombia en el año 52, justamente llegaron a Barranquilla y de ahí empezaron a probar nueva vida después de haber quedado sin nada a raíz de los destrozos de la Segunda Guerra Mundial. Ellos vivían en Berlín y pues Berlín, de aquello no quedó nada y solamente quedaron con lo que tenían puesto. Probaron suerte, después de finalizar la guerra intentaron permanecer ahí 6 años hasta que tomaron la decisión de venir a Colombia. Y después mi padre creció acá, conoció a mi madre y se radicaron aquí en Cali. O sea, el que decidió venir para Colombia fue su abuelo. Mi abuelo. Su abuelo vino con su papá y 2 hermanos más, o 2 tíos suyos. Exactamente. Y ahí se desarrolla la familia. Y aquí se radicaron, sí señor. Y se radicaron definitivamente en nuestro país y a probar suerte. Hoy es usted un profesional que seguirá las instrucciones de una educación alemana. Sí, sobre todo pues me quedaron como corriendo por la sangre tres elementos muy valiosos de los alemanes: el gusto por la culinaria, y la tradición familiar alrededor del rito de la culinaria y la cocina. 2, la disciplina, que por fortuna eso lo tengo, soy muy puntual, ¿no? Y me gusta ser una persona de metas concretas para poder uno medirse por los resultados. Y 3, la lectura. Digamos, los alemanes son una sociedad de mucha lectura y ese es mi hobby, y especialmente filosofía, que también es muy alemán
A veces es depresivo, pero me gusta darme contra las paredes como para preguntarme por cosas trascendentales, pero me gusta, digamos. Pues de todas maneras, el hecho de tener la ascendencia o descendencia alemana, pues es prenda de garantía para la inquietud que genera el hecho de esa raza, de querer ser muy por encima de cualquier situación, por la situación que vivimos, es mi concepto con todo respeto, y por eso digo yo, pues a buena hora hay un profesional que le han designado el que analice, mire qué es lo conveniente y cómo es que es la ley de Cali distrito especial, que es que deportivo, que todo eso que le agregan, ¿qué significa? Empecemos por allí, doctor Alejandro. Pues mire, digamos, usando las mismas palabras del programa, ser distrito para un municipio significa tener una administración pública más amigable, mucho más genuina con el tipo de problemas que padece una ciudad compleja, y por supuesto en ese ejercicio genuino es preguntarnos muy bien cuál es la verdadera Cali institucionalmente hablando, que necesita un territorio tan diverso, tan distinto, tan extenso como el caleño. Para nadie es un secreto que Cali ha crecido abrumadoramente, no solamente en población, sino también en perspectivas y en problemas públicos, digamos. Cali, por su situación geográfica, ha traído gente entre desplazados, migrantes que vienen en busca de un nuevo porvenir, como así lo hizo mi familia, y eso crea unas dinámicas distintas. Estamos a escasas 2 horas del Océano Pacífico, pero también tenemos una interacción muy viva con los municipios vecinos, y la institucionalidad del municipio ya no está a la medida de los problemas y los desafíos y de las potencialidades que tiene Cali. Entonces hay que hacer una transformación de toda la estructura de funcionamiento para poder responder mejor, para poder ser mucho más amigable con el ciudadano, para tener capacidad de servicio, y de eso se trata la distritalización. La gran pregunta que aborda, digamos, la transición de municipio a distrito es ¿cómo podría uno administrar mejor la ciudad? ¿Cómo podríamos mejorar el servicio a la ciudadanía y sobre todo producir resultados a menor costo? Respecto a Cali, la ley que fue presentada en el Congreso por Heriberto Zanabria, si no recuerdo mal, da claramente en cuántas zonas se debe dividir la ciudad, o el hecho de decir que Deportiva, la ciudad va a cambiar en ese aspecto, en que la dirijan hacia la parte deportiva o hacia todo ese larguero de nombre que le dan a Distrito Especial. Sí, no, la denominación es larguísima, son 5 apellidos. Somos Distrito Especial en lo deportivo, lo cultural, lo turístico, lo empresarial y en servicios. Ahí en síntesis cabemos todos, ¿no? Los que somos malos para el deporte nos podemos dedicar a los servicios, por ejemplo. Por ley, los distritos deben tener un nombre y una connotación para hacer una identidad, pero no necesariamente el diseño de la administración pública tiene que privilegiar esos 5 apellidos. Todo lo contrario, es preparar a toda la administración pública de la ciudad para que atienda mejor los desafíos de todo ciudadano, sin importar su vocación o su potencial. ¿Y qué significa esencialmente esto para nosotros como ciudadanos de a pie? Pues que ahora el territorio se tiene que integrar, como lo decías, en localidades. La ley nos dice que tenemos un año para plantear el modelo ideal, y se lo tenemos que presentar al Consejo, que a su vez por ley tiene la responsabilidad de determinar cuál es la estructura por acuerdo, que es el acto administrativo de los consejos. En ese acto administrativo, que lo tenemos que presentar a mediados de junio, tenemos que definir 3 cosas. ¿Cuántas localidades podrían facilitar la administración de la ciudad, componiendo las localidades por comunas y corregimientos? 2, ¿cuáles son las funciones
de las localidades, reconociendo, digamos, las especificidades del territorio de cada una de las localidades y cuáles van a ser las funciones con que se queda la estructura del Centro Administrativo Municipal en el CAM. Las 15 secretarías y departamentos administrativos se tienen que reacomodar para que se valgan de las localidades, para que a su vez todas las secretarías puedan llegar mejor a los territorios, intervenir más integralmente en los territorios. Y el tercer gran capítulo, el plan de transición de todo el cambio. Esto no es un hecho de la noche a la mañana, esto tiene que ser un ejercicio paulatino, riguroso, disciplinado de fortalecimiento institucional de la ciudad para que con el devenir de los años toda la administración pública sea más fuerte en el sentido de producir más resultados, que la administración pública mejore en sus criterios de inversión para poder hacer transformación de las condiciones de vida de los habitantes de Cali. El doctor Alejandro Becker está recorriendo la ciudad. ¿Cuál es la tarea real de su cargo y qué resultados va a presentarle a la administración, si es que tiene que hacerlo, o al consejo, para decir, bueno, ya he estudiado esto, lo ideal del Distrito Especial de Cali es tantos corregimientos y tantas localidades? ¿Es la tarea directamente de Alejandro Becker? Mi función son tres específicamente: facilitar y crear puentes entre todas las entidades que componen la administración pública, la secretaría, los departamentos administrativos, EMCALI, Metro Cali, etcétera, porque todas esas entidades intervienen en territorio de alguna manera. Y es hacer primero una reflexión de cómo lo estamos haciendo y cómo lo podríamos hacer mejor con el uso de un instrumento que se va a llamar Nuevo Gobierno Localidades, ¿no? Dos, mi función es coordinar no solamente eso, sino la de también hacer unos llamados de atención sobre los aprendizajes de otros distritos que pues tienen un camino recorrido y que a raíz de esa experiencia hay digamos, recomendaciones contundentes para que no repitamos esos errores. Por ejemplo, no todas las localidades deberían tener las mismas funciones, porque cada localidad tiene un territorio distinto que gobernar. Eso es una de las grandes lecciones que tenemos de los otros distritos en Colombia. Y tres, tengo la responsabilidad de hacer jornadas pedagógicas, conversar, recorrer la ciudad, para que la mayor parte de la gente posiblemente haga, digamos, una reflexión alrededor del tipo de ciudad que nos queremos imaginar, el tipo de administración pública que nos merecemos, y poder, a raíz de todas esas conversaciones significativas, afinar la estructura de lo que va a ser el distrito. ¿Quién determinó o determinará cuántas localidades son y cuántos corregimientos? Los corregimientos pues sabemos que son, a ver si no recuerdo mal, 16. Son 15 corregimientos, 22 comunas, en 56.000 hectáreas. Y vale la pena aclarar que los 15 corregimientos ocupan el 80% del territorio de Cali, y que tras toda la evolución histórica de la institucionalidad caleña, siempre hemos tenido un énfasis en las 22 comunas, que por supuesto tiene todo un fundamento porque ahí está la mayor parte de la población, pero también tenemos que hacer una reflexión sobre el tipo de administración de ciudad que requiere la ruralidad para que preservemos dos cosas sustancialmente: cómo sobrevivir en Cali, digamos, cómo conservar las fuentes de agua, las fuentes de aire puro, por ejemplo, y eso se produce en la ruralidad, y cómo mejoramos la interacción entre lo urbano y lo rural, precisamente para preservar nuestra capacidad de hacer ciudad sostenible, ciudad amigable, ciudad genuina, ciudad verdadera. ¿Y quién toma la última decisión? El Consejo. Pero de nosotros depende, digamos, tanto de la administración pública como de todas estas jornadas de socialización y de talleres, las discusiones con medios, etcétera, pues depende de qué tan robusto es el estudio técnico que le vamos a presentar al Consejo para que el Consejo tome la mejor de las decisiones. En sus manos está la decisión, pero es responsabilidad de la administración de la ciudad, del gobierno, del alcalde y de todo su equipo de trabajo, que presentemos algo muy robusto, muy contundente, que precisamente responda a la gran pregunta: ¿cómo podríamos administrar mejor la ciudad
teniendo unos nuevos puntos de gobierno llamados localidades? A ver, como periodista pues busco que me dé noticias nuevas. Hemos hablado de las 21 comunas, de los 15 corregimientos, pero la administración le va a presentar al Consejo claramente la división. Ya tienen avanzado en cuántas localidades vamos a tener en Cali. La propuesta va a ser con alcaldes menores por elección popular. Ya tendríamos que llegar a la ley. ¿Qué ordena la ley con respecto a quien va a dirigir cada localidad? Y los objetivos pues ya están claros de lo que se busca. Una mejor ciudad para un mejor desarrollo. Sí. Pero ya se tiene algo presupuestado, algo analizado al ver el mapa de la ciudad, cuántas localidades van a ser y ya no 21 comunas. Claro, muy buena pregunta. Lo primero, cuando empezamos a hacer toda esta reflexión, la gente creía que íbamos a hacer 37 localidades, la suma de 22 comunas y 15 corregimientos. De entrada, el no es rotundo, digamos, no sería práctico tener tanto número de localidades por dos razones. Fiscalmente eso sería inviable y además no solucionaríamos un problema como el que tenemos ahora de fragmentación de recursos en 37 unidades de gobierno distinto. Dos, estamos planteando varios escenarios para hacer un análisis muy minucioso de fortalezas y debilidades de cada uno de los escenarios, precisamente para que el criterio fiscal no sea el que prime a la hora de tomar la decisión. Digamos, desde lo fiscal uno haría matemáticas y diría, ojalá el mínimo número posible, ¿no? Pero entonces no haríamos un ejercicio de gobernabilidad efectiva. Entonces los escenarios que estamos manejando es precisamente para poder montar un experimento activo con la sociedad y con los gremios y con los grupos de intereses, preguntarnos qué pasaría si somos 4 localidades y tenemos un escenario de 4 localidades componiendo comunas y corregimientos, pero en cambio qué pasaría si somos 6 o si somos 7. La conclusión es que no vamos a hacer localidades por encima de un dígito, vamos a hacer, digamos, como mínimo debemos ser 4, porque es como se refleja la composición de las cuencas hidrográficas y la manera como está quebrado el territorio caleño, nos dice que por lo menos deberíamos ser 4 y no deberíamos ser más de 9. El número nos lo dirá todos estos análisis de cómo interactuamos dentro de las comunas y las comunas con comunas, dónde hay fracturas de barrios, dónde hay fenómenos de fronteras invisibles como pandillismo, por ejemplo, o por ejemplo que haya comunas fracturadas por grandes obras de infraestructura, como ocurre por ejemplo en la autopista suroriental, que fracturan los barrios y ahí la interacción se ha disminuido entre sus habitantes. Todo ese reconocimiento de dinámicas hay que verlos con lupa para precisamente tomar la última determinación de si distribuimos de una manera las localidades, podríamos avivar desarrollo endógeno, mayor interacción, mayores dinámicas por vocación, identificar potenciales económicos para generar riqueza y retener riqueza dentro de las mismas localidades. ¿Cómo me gusta que insista usted en el objetivo? Me gusta que insista en que es para mejorar, no para politiquear, para ser crudos en esto. Y la inquietud en este momento de las respuestas suyas es: ¿tomamos los corregimientos como 16, como 15 corregimientos realmente, o eso va a ser una localidad? No, sería muy peligroso que los 15 corregimientos conformaran una sola localidad, porque es que, por ejemplo, la gente del Saladito no tiene nada que compartir con Villa Carmelo, por ejemplo, o con La Buitrera, además que geográficamente son tremendamente distantes. Las lógicas son distintas. Imagínese usted qué hace si es de La Leonera o de los Andes interactuando con un corregimiento al oriente como Navarro o El Hormiguero. De lo que se trata es de hacer un diseño institucional donde haya gobiernos que permanezcan en los territorios y que sean capaces de entender lo que sucede ahí y de producir soluciones en el territorio. ¿Quiere decir esto que cada corregimiento tendrá una especie de administración que depende directamente de la alcaldía principal?
digo yo, el análisis que voy haciendo, Sí. para luego insistir en, y el resto de la ciudad, en donde hay barrios como Terrón Colorado que se acercan a hacer corregimiento, es decir, está cerca al Saladito o a Felidia. Y lo que usted manifiesta, hay otros corregimientos muy distantes o muy alejados para hacer una sola administración como La Paz. Entonces, toda esa situación, para insistir en, la administración le va a presentar al Consejo la solución de cada corregimiento tendrá una junta de acción comunal, o como se quiera llamar, y la ciudad en sí, que es la división del mapa ya. Entonces, la localidad número 1, entonces Terrón Colorado, por decir alguna cosa, y los otros barrios, en donde va a haber diferencias de clases sociales. Entonces, y esas localidades van a tener la posibilidad de escoger por elección popular. ¿Qué dice la ley respecto a todo esto? Listo, esas son muchas preguntas. Lo primero, esto es un ejercicio de mucha observación de las dinámicas, y voy a la preocupación que estabas poniendo sobre la mesa. Nos enseñaron, no sé por qué, en el sistema educativo de Occidente, a que comprendamos el mundo desde una lógica binaria. O somos flacos o somos gordos, o somos robustos o somos débiles, ¿no? Lo mismo ha sucedido con la administración de las ciudades. Una cosa es lo urbano y otra cosa es lo rural. Pero si uno ve, digamos, si uno observa muy bien la interacción de quienes vivimos en Cali, hay una simbiosis constante entre lo rural y urbano. No solamente desde el punto de vista recreacional, nos escapamos del calor infernal para ir al kilómetro 18 a tomar chocolate los fines de semana, no simplemente eso, digamos, vivimos de las fuentes de alimentos que producimos en la zona rural, y podríamos incluso generar mucho más riqueza para la ruralidad si mejoramos esa interacción, si producimos mejores alimentos, más alimentos, y sobre todo generamos mayor capacidad de inspección, vigilancia y control en lo que sucede en la ruralidad, para hacer que la ruralidad se conserve genuinamente, para hacer que a su vez la vida en Cali sea sostenible. Entonces esa lógica binaria hay que, digamos, desbaratarla para poder reconocer las dinámicas que existen. Y por ejemplo, Montebello, que es un corregimiento, ya dejó de ser rural exclusivamente, es una conurbación brutal con el oeste de Cali, y hay que tratarlo de otra manera. Bien lo decías, la ladera en Terrón Colorado se extiende no solamente en el casco urbano, sino que rompió esa lógica binaria del borde urbano-rural y está extendido en un brazo con dirección hacia el kilómetro 18, bordeando toda la carretera al mar. Lo mismo sucede en Siloé, lo mismo está sucediendo en Los Chorros, donde hay que mirar al territorio de otra manera, y por lo tanto los corregimientos deberían tener una mirada distinta. Las localidades deberían componer suelo urbano-rural, precisamente para poder hacer que los gobiernos que constituyamos tengan mayor capacidad de acción, sin que haya esa restricción de hasta este borde voy yo, y aquí, y a partir del borde va entonces una dinámica distinta. De eso se trata el diseño de las localidades, reconocer esas dinámicas y montar un gobierno exclusivamente diseñado para poder corresponder y sintonizarse con el tipo de problemas que existen ahí. ¿Quiénes eligen los gobiernos de las localidades? Hay dos tipos de instancia. Una son las juntas administradoras locales distritales, que van a ser compuestos por ediles distritales. Los ciudadanos de Cali elegiremos esos ediles distritales para las localidades correspondientes, y los ediles distritales a su vez le proponen una terna, que es la segunda instancia de gobierno de la que te estoy hablando. Proponen una terna al alcalde distrital para que de esa terna el alcalde escoja uno de esa terna para que sea el alcalde o la alcaldesa local correspondiente.
Esas son las dos posibilidades. Entonces es una elección indirecta y es donde, digamos, ahí también empieza un cambio cultural por la valoración del voto de nosotros como ciudadanos, de interesarnos, oiga, ¿a quién voy a elegir como edil? Que esta vez los ediles tienen un realce y una visibilidad mucho mayor, van a tener funciones mucho más contundentes, unas responsabilidades mucho más relevantes para los efectos de la administración de las localidades, pero además van a nombrar al ordenador del gasto, que es el alcalde local, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser muy responsables. Nuestro voto por el edil es un voto indirecto por el alcalde, y pues ahí tenemos que pensar en cómo hacemos del voto una inversión personal y social para hacer la diferencia, digamos, ¿no? ¿Puedo afirmar que esto nos va a llevar a ejercer de verdad una democracia? Yo no sería tan matemático en decir si lo hacemos así, lo lograremos. Depende de cada caleño. Yo creo que es la hora de ver hasta dónde somos capaces de valorar lo que somos como ciudadanos y empezar a sentir que cada 4 años nosotros tomamos decisiones contundentes, no solamente en la urna, sino por los periodos de gobierno. Y yo creo que tenemos que ser muy responsables, más responsables con el voto, ser muy estudiosos y cuidadosos de a quién le vamos a otorgar el poder de decisión cada octubre de cada 4 años. Y aquí pues el aprendizaje es que en la medida en que nosotros no vayamos a votar, le estamos dando un espacio a aquellas minorías que con pocos votos se llevan pues el honor de tomar decisiones por Cali, ¿no? Entonces, puedo imaginarme que la tendencia que usted tiene analizada y pensada es mejor que los ediles presenten una terna a que haya la elección real de ese alcalde menor. Es que ahí tiene que haber una compenetración muy bien exquisita, si me permite el término, entre los gobiernos de las localidades y el alcalde distrital, ¿no? Para evitar precisamente que las localidades no vayan por un lado y el alcalde distrital por otro. Entonces, en esa bisagra de la designación del alcalde local es donde el distrito y las localidades se empiezan a conectar, ¿no? Porque los alcaldes locales son una antena del alcalde distrital para ejecutar mejor cada una de las decisiones que se tomen. No solamente ejecutarlas, sino también poder administrar las decisiones, percibir a partir de la información que se produce en terreno y que la información llegue a tiempo al alcalde distrital para tomar mejores decisiones, mucho más sintonizadas con el tipo de problemas que tiene cada una de las localidades. Entonces, ese sistema de designación logra esa articulación entre la estructura distrital arriba y las localidades más próximas a los barrios y veredas. Como este programa es didáctico, es para que vayan tomando conciencia que no es simplemente que vamos a tener entonces 4, 5, 6 o 7 o máximo 9 ciudades independientes dentro del distrito de Cali. Esto es integrado a un alcalde central y que en el consejo de la ciudad se determina para cada localidad sus necesidades, y ese es el trabajo que viene haciendo Alejandro Becker. Y llegando a la primera media hora, simplemente dejemos en punta una pregunta: ¿cuánto va a durar la transformación de Cali como municipio a distrito especial? Hagamos la pausa y ya venimos con Alejandro respondiéndonos esta inquietud.
¿Sabes por qué estoy aquí? Porque todavía no tienes TDT. Olvídate de las facturas y empieza a ver televisión con la mejor calidad. TDT es la señal de televisión gratuita con programas en alta definición. Conectarse es tan fácil que lo puedes hacer tú mismo. Consigue un kit TDT en cualquier almacén de cadena y conéctalo a tu televisor. TDT, la señal de televisión gratuita. Arrebatarle a un niño su niñez y su futuro poniéndolo a trabajar es un delito. Le conviene informarse. Línea celular gratuita 120. Gobierno de Colombia. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Ahora sí, pues, doctor Alejandro Becker, ¿cuánto cree usted que se va a demorar? O ya me dijo una fecha, ¿tenemos que presentar esto en junio al Consejo? Digamos, ese es el primer paso. El primer paso es la presentación del proyecto de acuerdo en Consejo, donde definimos número de localidades, distribución de tareas entre localidades y administración distrital, lo que hoy es el CAM, y 3, el plan de transición. Ese plan de transición yo lo estoy calculando en que por lo menos para que la máquina del distrito empiece a funcionar al 100% se tome entre 4 y 6 años, porque esto es un cambio muy paulatino, muy riguroso del paso a paso para que las cosas se puedan hacer bien, ¿no? Primero, por ejemplo, hay que empezar a hacer toda la infraestructura que requieren las localidades para que trabajen muy bien las alcaldías correspondientes. Hay que empezar a hacer la distribución de personal que hoy está en el CAM a lo largo y ancho de todo el territorio. Hay que preparar todo el tema de instrumentos de gestión como el sistema distrital de planeación, el sistema de compras y contratación pública. Hay que, por ejemplo, definir muy bien la manera como las tareas van a ser asumidas lenta y paulatinamente por las localidades para que la ciudadanía vaya entendiendo con el debido ritmo a quién le corresponde hacer qué en toda la administración de la ciudad, y eso se hace con tiempo. Todo cambio organizacional requiere disciplina, requiere persistencia, requiere un rumbo fijo, y muy pocas distracciones, y por eso ese plan de transición yo creo que es la parte más importante que le presentaremos al Consejo para hacer que la distritalización se haga realidad. Y hago mucho hincapié en el tiempo y en lo paulatino, porque de hecho así ha sido en Bogotá, ha sido en Barranquilla, por ejemplo. Bogotá adquiere su connotación de distrito desde los años 50 con la dictadura de Rojas Pinilla, y todavía su modelo de administración está en ajustes, ¿no? En el año 91, con la promulgación de la Carta Constitucional, Barranquilla fue declarada distrito, y solo 11 años después logra tener su primera estructura distrital, en 2002, con 3 localidades. Después en 2006 pasan a ser 5. Entonces esto es un ejercicio muy lento, muy minucioso, de mucha filigrana, de pura relojería, para que los piñones funcionen muy bien, porque es que en últimas de lo que se trata es crear un modelo de operación que produzca más resultados, y uno no puede permitirse hacer el oso en ese sentido. A ver, debo suponer que la escogencia suya como gerente de estrategia de Cali Distrito Especial, pues no es política, para mí es técnica. Quiero saber si la designación suya la hace Bogotá, si la designación suya la hizo el alcalde actual, o ¿quién designa esta gerencia? No, el alcalde me invitó a que fuera parte del equipo y a que le colaborara en este tema de facilitar y coordinar toda la estrategia. Es una iniciativa del alcalde exclusivamente. Todo lo que estamos haciendo es por autonomía de la entidad territorial,
que la ley le dice organícese como distrito y díctese sus propias normas y su propia estructura, que es quien en últimas conoce mejor la cultura de la ciudad, la geografía de la ciudad, el tipo de problemas que tiene, y por lo tanto usted tiene que proponerse la mejor manera, como con los procesos, con la estructura, con las funciones, con su personal, con sus recursos, va a poder hacer una ciudad mucho más vivible. Espero que me entienda la inquietud, porque vienen las elecciones, viene el cambio de alcalde, y usted me ha hablado que más o menos ha calculado 4 o 6 años este proceso. Si llega el alcalde que llegue y su tarea se ve frustrada, diría yo, o el que llegue allí a ese cargo nombrado por el nuevo alcalde, debe continuar lo que usted haya hecho. ¿Qué tiene en su mente de esta situación? Dos aclaraciones que vienen muy al caso de la pregunta, y es lo primero: la estructura de funciones de toda entidad territorial es una caja de herramientas. Esa caja de herramientas tiene que tener los mejores equipos, ¿no? Utilizando, digamos, el símil con la carpintería, digamos, el mejor taladro, el mejor destornillador, la mejor llave, etcétera, para que cualquiera que sea la obra o la ideología del carpintero, pues ese carpintero esté en condiciones de cumplir con su sueño de crear cualquier tipo de obra. Esa es la responsabilidad en esencia de lo que es la estructura. Una caja de herramientas completa, contundente, de última generación, para hacer posible cualquier tipo de obra de gobierno. La responsabilidad nuestra es la de poner al servicio de quien gane las elecciones en octubre la mejor caja de herramientas para hacer que la administración pública sea eficiente. Y le pongo otro ejemplo: esto es pura arquitectura organizacional, como también es la arquitectura de un edificio como el CAM. Desde que fue creado el CAM, ahí donde lo conocemos, a pesar de que han pasado por ahí alcaldes distintos de orillas políticas distintísimas, el CAM no ha cambiado, digamos, está ahí ese caparazón, está la arquitectura, y de eso también se trata todo el tema organizacional, de las responsabilidades y el reparto muy claro de a quién le corresponde qué, para poder cumplir cualquier orden que se le dé a los funcionarios o cualquiera que sea el corte del futuro plan de desarrollo. Es una caja de herramientas, repito, y le tiene que servir a cualquier tinte político, independientemente de si usted es amarillo o si es rojo, o si es de izquierda o de derecha o del centro. Esa es la responsabilidad. Es un diseño de mucha filigrana técnica para hacer que, digamos, cualquiera que llegue pueda producir resultados al menor costo posible. Insisto y repito que me alegra encontrar respuestas muy técnicas, muy reales, y casi que respondiéndome: yo no pertenezco a ningún grupo político, simplemente el alcalde vio mi hoja de vida y me escogió para esto. Sí. Ya los recorridos que ha hecho por la ciudad, ¿qué piensan los caleños de esta transformación? ¿Lo desconciertan a usted de la ignorancia real de pasar de municipio a distrito, o usted va instruyendo a la gente en ese aspecto? Yo he encontrado dos cosas que me han sorprendido y que me preocupan. La primera es que, si bien todo esto de las redes sociales y la internet es el sueño de la ilustración, donde la información debe estar al alcance de todas las manos, todas estas redes y toda esta internet ha creado muchas confusiones. Entonces hay mucha desinformación que corre por torrenciales, digamos, es una tempestad de mucha desinformación. Entonces, cuando uno llega a hablar con la gente está armada, polarizada, como si uno tuviera, digamos, que entrar con una caparazón para que no te apedreen.
Entonces hay que hacer mucho trabajo de venga, sentémonos, cuáles son sus preguntas y reorientar la discusión, porque primero se trata de plantear cuál es nuestra ciudad soñada desde el punto de vista del diseño de la administración pública, ¿no? Y cuando uno habla de los sueños, pues ¿para qué se polariza? Porque es que casi todos estamos queriendo lo mismo, una administración pública ágil, poco costosa, eficiente, que produzca resultados, y yo creo que es muy difícil pelear con eso, ¿no? Pero a punta de esa desinformación que existe, todo el mundo empieza como a zozobrar, ¿no? Y dos, estamos peleando porque sí, ¿no? Yo me fui a estudiar, o sea, cuando terminé en el colegio alemán mi bachillerato, me fui al servicio militar y me quedé en Bogotá porque había una profesión nueva que se llamaba Gobierno y Relaciones Internacionales. A mí me gustaba el derecho, me gustaba la administración pública, me gustaba el ejercicio de la diplomacia, etcétera, y me dijeron, vea, usted está pero pintado para esta nueva carrera, Gobierno y Relaciones Internacionales, y me quedé a estudiar en Bogotá. Y después, por el devenir de las cosas, entré a Planeación Nacional, me quedé en Bogotá, estuve allá 15 años y volví acá. Pero yo me fui en la Cali donde éramos más pachangueros, nos reíamos, pero no éramos tan peliones. Pucha, pero es que aquí estamos manejando un lenguaje muy fuerte, donde simplemente nos agarramos porque si vos me ofreces un cafecito, te tengo que reclamar que no me preguntaste además que qué azúcar quería, ¿no? Entonces, esos espacios de encuentro hay que hacerlos, es una inversión que demanda mucho tiempo y mucha paciencia, pero la labor sobre todo es de hacer mucha pedagogía. Y te pongo otro ejemplo, esto es algo muy técnico, digamos, en Alemania, por ejemplo, el ciudadano de a pie no le importa cómo está diseñada la estructura de la alcaldía, siempre y cuando tenga el servicio activo, te atiendan, te produzcan respuestas y vos estés bien, ¿no? Es un tema muy interno de la administración pública. Entonces no es una discusión de mucha participación. Aquí, digamos, primero tenemos que construir el sueño del tipo de administración pública que queremos y sobre todo dejar que los técnicos trabajen por ese sueño formulado entre todos, ¿no? Pero aquí todos quieren opinar de todo sin que tengan, digamos, la noción completa de verdaderamente en qué consiste un diseño distrital, ¿no? Entonces la gente empieza a lanzar ideas y a lanzar rocas y entonces hay que decir mucho, no, eso no corresponde a una discusión distrital. ¿Se da esto? Eso es un asunto de otro debate, ¿no? Entonces todo el mundo con el distrito quiere resolver todo, ¿no? Y entonces ese alinderamiento del debate también es muy difícil y tampoco le gusta a la gente porque la gente dice, no, pues entonces ¿cuándo me van a atender a mí? ¿No? Entonces es un tema de mucha conversación, de mucha pedagogía. Sí, no es fácil y le iba a comentar, pues estando ya arrancada la campaña electoral, llegar usted a consultar o hacer una reunión, de una vez lo van a tomar en lo que usted dice. Entonces ya empiezan a listar la piedra, empiezan a listar, este viene tras de qué, este viene de parte del alcalde, este viene a promover qué candidatura, cuando lo que se viene es a mirar qué es lo conveniente para ese sector de la ciudad. Sí, sobre todo que cualquier decisión que tomemos ahora es para un largo plazo y que no sería conveniente que a la vuelta de un año volvamos a replantear la estructura, porque mire, o sea, en promedio para que un cambio organizacional prospere dentro de todo el diseño de lo que es la lógica organizacional, se toma como aprendizaje y adaptación por lo menos 4 años. 4 años. Y aquí en Cali estamos muy dados a que lo que el gobierno anterior, digamos, lo tengo que cambiar, ¿no? Porque no es mío, ¿no? Entonces tenemos que construir mucho proyecto común para poder defender
lo básico, ¿no? Lo básico, aprender a observar mejor, es decir, qué aprendimos de la administración pasada, qué puede rescatar de la administración pasada, qué tiene impulso, precisamente para poder aprovechar sinergias, para aprovechar impulsos, para no perder las lógicas tan digamos, exigentes en aprendizajes organizacionales, como es esto de una estructura para una entidad territorial tan compleja como Cali, que sería, repito, muy malo si a la vuelta de la esquina volvemos a cambiar todos los planes. Por eso es que ese tercer capítulo del proyecto de acuerdo de estructura es muy importante, el plan de transición para lograr que todos nos enfilemos hacia un tipo de administración pública ajustada al tipo de ciudad que tenemos. A ver, en esto tiene que haber una relación con los concejales, es lógico. Sí. Y usted debe haber estado conversando con distintos concejales para también interpretar qué pretenden ellos, que han sido por elección popular, que han recorrido los barrios de la ciudad buscando los votos, qué le han prometido a la gente. Esa relación ha estado para usted interesante, ha estado buena, ha sido positiva. ¿Cuál es la tendencia? Porque la gente quiere saber, vamos a quedar en cuántas localidades, en 5, en 6, ya has dicho que de 4 a 9, pero ¿cuál es la tendencia de acuerdo a lo que has relacionado con el Consejo y con los ciudadanos? Pero sabe que a mí me ha sorprendido gratamente la relación con el Consejo, porque hemos sostenido unas reuniones sistemáticas de muchas preguntas abiertas, donde ponen sobre la mesa puntos que muchas veces por el correr del día uno se le olvida. Dicen, vea, yo he recorrido esta comuna y ahí hay un lío de presencia del gobierno, deberíamos pensar en este tipo de función para esa localidad. Digamos, hay un espíritu de mucho más apertura sobre el tipo de diseño institucional que deberíamos estar concibiendo, que una posición beligerante en cuanto a lo que es una propuesta del gobierno de la ciudad. Y esa apertura es muy valiosa, por lo menos para poder hacer que el estudio técnico que presentemos recoja ese espíritu de construcción colectiva que he encontrado en el Consejo. La tendencia real de cuántas localidades. No, yo creo que entre todavía Consejo y ciudadanos, porque usted es el punto de apoyo que estoy teniendo para darle información a la comunidad. ¿Cuál es la realidad de esto? No, yo creo que aún es muy peligroso anticiparnos a cuántas localidades deberíamos ser, porque todavía estamos analizando qué es lo que sucede en estas dinámicas de las que estábamos hablando, para poder inclinarnos por un escenario o por otro. Todavía la discusión está abierta, la decisión no está tomada, que es una fortuna. Eso nos permite vernos desde distintas perspectivas, y en la medida en que construyamos más argumentos vamos entonces llegando a un punto de encuentro en el que definitivamente podríamos ser 5, podríamos ser 7, pero todo a partir de unos argumentos técnicos sobre la pertinencia de cuántas localidades podrían facilitar la administración de la ciudad. A ver, si yo le preguntara al alcalde, pues el alcalde puede tener una situación imaginaria, pero estoy hablando con la persona que está haciendo el estudio. Si usted fuera la persona que decidiera en este momento, con lo que usted ha hablado con los concejales, con lo que usted ha hablado con los ciudadanos, ¿qué haría Alejandro Becker con la ciudad de Cali respecto, no a corregimientos, respecto a la ciudad? ¿En cuántas localidades ha calculado usted ya que es lo ideal para Cali? Yo creo que podríamos ser muy potentes y muy eficientes si fuéramos entre 5 y 6 localidades, ¿no? Un territorio suficientemente demarcado, geográficamente bien acentuado, conservando sobre todo una interacción muy activa entre lo urbano y lo rural, con un fortalecimiento sobre todo de la institucionalidad para atender la ruralidad, con mejor autoridad ambiental, pero sobre todo con algo que este distrito especial podría hacer la diferencia: funciones
muy bien diseñadas para interactuar mejor con Jumbo, con Palmira, con Candelaria, con Jamundí, con Puerto Tejada, porque es que somos una subregión que tiene mucha interacción. Compartimos un territorio con una riqueza hídrica impresionante, pero también con unos desafíos que si no nos unimos y que si no proyectamos una visión común de la subregión, pues entonces vamos a desperdiciar muchos esfuerzos, muchos recursos y sobre todo que podemos aprovechar la riqueza que existe hoy en una subregión como la del sur del Valle del Cauca. Pues créame, doctor Alejandro Becker, que hemos hecho un programa para mí satisfactorio respecto a la instrucción técnica, sin existir lo que aquí llamamos vallecaucanibalismo, de tratar de cogerlo a usted contra la pared y que entonces ¿por qué van a hacer esto? Dejando a un lado esa parte política que es la que usted está enfrentando de pronto en algunos momentos cuando cuenta que llega a alguna localidad y entonces aparecen casi que a tirarle piedra sin saber realmente que lo que se está haciendo es una situación, así lo tomo yo porque mi jefe político, el doctor Laureano Gómez o Álvaro Gómez, me enseñaron que a la gente hay que creerle. Yo le estoy creyendo la parte técnica en la que usted está, por eso me alegra y por eso digo que para mí satisfactoriamente he hecho un programa instructivo para la ciudad, para que además cuando usted llegue a la localidad que llegue, no lo tomen como a la defensiva, sino que lo tomen realmente aportándole ideas y aportándole soluciones para los problemas que se tengan en X localidad. Y me alegra que usted tenga en mente entre 5 y 6 localidades para la ciudad de Cali. Sí, esto es una estrategia que hace dos llamados. El primero es abrir los sentidos, mucha observación, escucha activa, de lado y lado, ¿no? El recorrido por los corregimientos y las comunas te dicen qué tipo de gobierno se requiere, ¿no? Y el segundo llamado muy apegado, digamos, a la familia de Gómez Hurtado, que tomaba en cuenta una frase memorable de Churchill: la guerra es el fracaso de la política. Y está bien la confrontación, pero una confrontación basada en argumentos sólidos para construir una visión común. Yo creo que a la política hay que rescatarla en eso, en que precisamente nos vamos a las manos y a la polarización sin sentido porque somos incapaces de llegar a unos acuerdos básicos sobre una visión que compartamos. Yo creo que aquí compartimos un territorio y el llamado es a que nos pongamos de acuerdo en qué tipo de gobierno necesitamos estructurar para administrar mejor un territorio que cada vez es más estrecho porque cada vez somos más. Pues me alegra muchísimo, de todas maneras, comentarle a los televidioyentes del canal Cali TV y de Radio Super Online que este planteamiento que se ha hecho técnicamente es precisamente, y usted le ha hecho eco a la recordación que hago yo de el único jefe político que por mi padre tuve, que fue Laureano o Álvaro Gómez, cualquiera de los dos, su padre y su hijo, fueron y son mis seguidores, además porque en el Partido Conservador el himno de ese partido tiene unos fundamentos para mí, que es igualdad sin privilegios como principio y razón, y es lo que usted está sacándole a la comunidad para que así controviertan con unos planteamientos que usted haga o las conveniencias que usted haga, ellos tengan el derecho de controvertir. Y además dice el himno de ese partido, del cual me siento orgulloso, tiranías jamás, jamás. Y aquí nos está imponiendo unas cosas, está haciendo una tarea que se le han encomendado a usted, Alejandro, y de verdad le agradezco mucho sus respuestas técnicas para unos televidioyentes que requieren de estas instituciones. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, muy amable, y de verdad esperamos que la comunidad siga colaborando en saber sus verdaderos problemas para que la decisión que se tome hacia el futuro, que es lo que nos están invitando, pongámonos de acuerdo. Ya me recordaron la frase de Churchill que pues la guerra acaba con la política, y eso es cierto. Vamos a trabajar para el desarrollo de Cali, Distrito Especial. Nos vemos en 8 días cuando estaremos nuevamente aquí
en su programa Entre la Verdad y la Amistad. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad.